Ahora sí, ahora se va a grabar la clase. Buen detalle. Ahora sí se está grabando. Entonces, fíjense a este tasa de interés, que es el costo de la deuda, hay que restarlo los impuestos. Por eso aquí le hemos calculado los intereses después de impuestos, que es el 75%, que es el 75% de los intereses. ¿Vamos bien? Si ustedes gustan, lo pueden multiplicar, fíjense, intereses, el 25%, les va a salir la diferencia. El ahorro fiscal es los intereses menos los intereses después de impuestos. 184,000. A ver. No. Aquí tengo que sumarlo porque uno está con positivo o está con negativo. 26,326. Este es el ahorro fiscal. Este es el ahorro fiscal. ¿Correcto? Y esto corresponde al 25%. Si usted lo saca el 25% a los intereses, le va a salir esos 26,325. Ahí está. ¿Vamos bien? Entonces, para determinar el costo de capital, lo que hacemos es utilizar el interés, el costo de la deuda, pero después de impuestos. Entonces, WACC nuevamente va a ser igual el costo de la deuda, que es el interés que me cobra el banco, pero deducido el impuesto, menos el impuesto. Multiplicado por su aporte que ellos están haciendo. Entonces va a ser, ellos aportaron una cantidad de dinero que se llama deuda, dividido entre la inversión total, que va a ser la deuda, más el aporte propio. Más, ¿quién más ha puesto el dinero? Los dueños del proyecto, que son los inversionistas. En este caso, los inversionistas exigen un rendimiento, un costo de capital propio, y esto también vamos a multiplicar por lo que ellos están poniendo. Ellos están poniendo un capital propio que era de 950,000 dividido entre la inversión total, que es 1,200,000. Pero es 1,200,000 es la deuda más el aporte propio. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a calcular ahora es lo siguiente. Fíjense, de los 2,120,000, que es el monto de la inversión total, hay financiamiento bancario 1,170,000 y 950,000. Es decir, ¿qué porcentaje de esta inversión está siendo financiado con banco? Eso es lo que tengo que preguntar. ¿Cómo calculo eso? En castellano sería, ¿qué porcentaje representa 1,170,000 de 2,120,000? ¿Cómo calculamos eso? Los 1,170,000 lo divido entre 2,120,000, que es total inversión. Es decir, el 55% de la inversión es financiado con capital ajeno. Es decir, es financiado con deuda. Y con capital propio, ¿qué porcentaje será financiado? La diferencia, 55 menos el 100%, ¿cuánto daría? 45%. Si usted divide 950,000 dividido entre 2,120,000, les va a dar el 45%. ¿Correcto? Entonces, en castellano, volviendo a repetir, para poder invertir en este negocio, el 55% ha sido financiado con capital ajeno, que es deuda, y el 45% ha sido financiado con capital propio. Los impuestos a las utilidades. ¿Cuál es la alícuota del impuesto a las utilidades? El 25%, ahí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es aplicar. Pero esto de aquí representa el porcentaje de la inversión financiado con deuda. Todo esto representa el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, con aporte propio, como quieran llamarlo. Ahora lo único que voy a hacer es aplicar la ecuación. Entonces, fíjense,
Me dice costo de la deuda. ¿Cuál es el costo de la deuda? 9%. Por 1 menos el impuesto a las utilidades, porque vuelvo a repetir, los intereses son deducibles de impuestos, entonces hay que restar. Por el porcentaje financiado con deuda, 55%, más el costo del capital propio, 16.50%, por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, 45%. Enter y ya está. Es decir, mi costo de capital, mi costo promedio ponderado de capital es 11.12%. Ahora la pregunta es, si antes tenía 2 tasas, ahora resulta que tengo ¿cuánto? ¿Cuántas tasas tengo ahora? Tengo 3 tasas. 3 tasas. En vez de mejorar mi situación, lo que he hecho es empeorar, ¿no? Si antes tenía 2 para elegir, ahora tengo 3. Ahora, ¿cuál elijo para calcular el BAN? El 16.50, que es el del capital propio, el 9%, que es el costo de la deuda, o el 11.12, que es el promedio de ambos. ¿Cuál utilizo? El promedio de ambos. El promedio de ambos. ¿Le escucharon hablar a Pepito? Pepito, ¿qué dice? Siempre dice depende, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? Ahora voy a explicar eso. A ver, para poder determinar qué tasa utilizar para descontar mis flujos, depende de qué es lo que quiero evaluar y con qué información cuento. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí. Vamos a explicar esto. Esto tengan mucho cuidado, ¿sí? Para utilizar una determinada tasa para poder evaluar algún flujo de caja. Todo depende de qué es lo que queremos analizar, qué queremos evaluar y con qué información contamos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, quiero hacer una evaluación. Voy a ponerlo ahí, evaluación. Quiero hacer una evaluación con financiamiento, pero resulta que tengo información, un flujo de caja con financiamiento. Es decir, yo quiero hacer una evaluación con financiamiento de mi proyecto, pero tengo información, un flujo de caja con financiamiento. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué es esto? Es el dinero que sobró entre las entradas y salidas de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mi pregunta es, ¿para quién es este dinero? ¿Para quién quedaría si esto generaría el proyecto? Según su proyección, esto va a generar. ¿Para quién es este dinero? ¿Quién se lo va a llevar el dinero? ¿El banco? ¿Los dueños del proyecto? Los dueños del proyecto. Los dueños del proyecto. Entonces digo, si yo quiero hacer una evaluación con financiamiento y tengo un flujo de caja con financiamiento, como en este caso, ¿para quién es el dinero? Para los dueños del proyecto, me acaban de decir, ¿correcto? Y los dueños del proyecto, ¿cuánto están exigiendo de rendimiento mínimo? 9, 16, 11. ¿Cuánto están exigiendo? 9 de los dueños del proyecto. A no ser el banco.
Esto es 16,50%. 6, exactamente. Entonces, cuando yo quiero realizar una evaluación con financiamiento y tengo una información de un flujo de caja con financiamiento, utilizo como tasa de descuento el costo del capital propio. ¿Correcto? Porque yo estoy evaluando aquí un flujo de caja del accionista. ¿Correcto? No voy a entrar a detalle qué es el flujo de caja del accionista porque ya es otro tema eso, es darnos otras media hora para hablar. Pero lo que estoy aquí evaluando es un flujo de caja del accionista. Es decir, el accionista, en este caso, el dueño del proyecto, quiere obtener un rendimiento del 16,50%. ¿Vamos bien? Siguiente análisis. Si yo quiero evaluar sin financiamiento, es decir, quiero hacer una evaluación de mi proyecto sin financiamiento, es decir, 100% con capital propio, no con endeudamiento bancario o no con capital ajeno, pero resulta que tengo una información, flujo de caja con financiamiento. Es decir, resulta que elaboré mi flujo con financiamiento, pero se me ocurrió evaluar mi proyecto sin financiamiento. Entonces, ¿cuál tasa utilizo? ¿Cuál tasa utilizo? Pues aquí no puedo hacer la operación. No puedo evaluar sin financiamiento si yo ya tengo en mi flujo incluidos los flujos de financiamiento. Fíjense, aquí ya está en mi flujo incluido. Entonces no puedo hacer esa evaluación. ¿Correcto? Entonces no se puede. Siguiente análisis. A ver, quiero hacer una evaluación. A ver, flujo de caja aquí hay lo revés. Flujo de caja sin financiamiento. Ahora sí. Ahora quiero hacer una evaluación con financiamiento, es decir, quiero evaluar mi proyecto con financiamiento, pero resulta que elaboré un flujo de caja sin financiamiento, es decir, 100% con capital propio financiado mi inversión. Entonces, ¿qué tasa utilizo aquí? Es decir, quiero evaluar con financiamiento, pero resulta que elaboré un flujo de caja sin financiamiento. Es decir, en mi flujo no está incluido esto. Voy a ocultar por ahora esto. Y debería ocultar también esto. Ocultar esto, voy a ocultar, o no va a cambiar el resultado, solamente voy ocultando. ¿Sería el interés promedio, el WACC? El WACC, exactamente. Como el apalancamiento financiero, es decir, el uso del capital ajeno me genera una carga financiera que se llama costo financiero. Y ese costo financiero es deducible de impuestos. Y la deducción de impuestos en este caso ya estaba en el flujo anteriormente. Pero como yo elaboré un flujo de caja sin financiamiento, es decir, no está contemplado los intereses ni los ahorros fiscales por el pago de intereses en el flujo, entonces ese efecto impositivo lo que estoy haciendo es agregarlo en la tasa de interés. Aquí lo estoy agregando ese efecto. Entonces, si yo quiero evaluar con financiamiento, pero elaboré un flujo de caja sin financiamiento, entonces el efecto impositivo que me genera el capital ajeno lo incluyo en la tasa. Por lo tanto, esa tasa que está incluido ese efecto es el WACC. Aquí utilizo el WACC. Recién. ¿Correcto? Esto sería para poder evaluar flujos de caja libres, que es otro punto para hablar muy a fondo. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes quieren evaluar con financiamiento, pero elaboraron un flujo de caja sin financiamiento, entonces el efecto impositivo ustedes lo pueden incluir en la tasa de interés. En la tasa, en este caso, esa tasa que me incluye es el WACC, el costo promedio de ponderado de capital. Entonces, ahí utilizan el WACC. Nuevamente, otro análisis. Cuando yo quiero evaluar sin financiamiento, pero ahora tengo un flujo de caja sin financiamiento, ¿qué tasa utilizo? Es decir, quiero hacer una evaluación sin capital ajeno, todo con capital propio, pero elaboré un flujo de caja con todo capital propio. ¿Qué tasa utilizo? No quiero saber nada de financiamiento. Yo soy a la antigua. Todo me gusta trabajar con mi plata propia. Nada de endeudamiento. Es como nuestros abuelitos, ¿no? A ellos no les gustaba endeudarse para nada. No, yo no quiero prestarme dinero. Yo prefiero con mi plata, lo que sea, dice. En este caso lo mismo. Quiero evaluar con mi plata 100% y tengo un flujo de caja elaborado con plata 100%. ¿Cuánto sería
¿Cuál sería la tasa que puedo utilizar para calcular el BAN? También el costo del capital propio, porque eso es lo que exijo por mi dinero. Por mi dinero yo exijo 16.50%. Si yo puse toda la plata y quiero hacer una evaluación con mi plata, pues yo quiero ganar 16.50%, eso es lo que exijo, ¿no? Entonces analizo con esta tasa. ¿Queda claro? ¿Qué tasa utilizar y cuándo? Entonces esto es fundamental. ¿Vamos bien? Ahora sí, una vez que ya sabemos qué tasas utilizar y cuándo quiero, qué tipo de evaluación quiero hacer, ahora lo que yo quiero evaluar, ahora sí voy a volver hacia atrás, voy a mostrar todo lo que he eliminado. A ver, ¿qué pasó aquí? No me digas que se eliminó esto. Sí, se eliminó, ¿no? No hay problema. Vamos a intereses después de impuestos, ¿era, no? Después de impuestos. Esto era los intereses menos los intereses por el 25%, que ya lo hemos visto en la anterior clase, por el 25% que está en datos. Eso es lo bueno en Excel, ¿no? Lo eliminé sin querer queriendo, pero ahí ya está. Y esto agarramos aquí y ya está. Listo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Quiero evaluar con financiamiento y resulta que tengo un flujo de caja con financiamiento. Para calcular mi BAN, ¿cuál tasa utilizo ahora? Quiero evaluar con financiamiento y tengo un flujo de caja con financiamiento. ¿Qué tasa utilizo? Quiero evaluar con financiamiento y tengo un flujo de caja con financiamiento. ¿Qué tasa utilizo como tasa de descuento? El costo del capital propio, ¿no? Que es el 16.50%. Entonces, ahora sí calculo el BAN. Entonces digo, igual, ¿cómo calculamos el BAN? Con la función BNA. Esa función lo que me hace es actualizar estos flujos al día de hoy, pero a una tasa de descuento del 16.50%. Punto y coma. Luego me pide valores. ¿Cuáles son los valores? Los flujos que se encuentran a partir del año 1 hasta el año 5. A esos flujos descontados que me genera el proyecto, lo tengo que restar la inversión inicial. Como la inversión inicial no actualizo porque ya está en el día de hoy. Entonces, lo único que tengo que hacer es restar. Pero no olvidemos que aquí ya está con negativo. Entonces, aquí tengo que sumarlo, ¿no? Porque si yo resto menos por menos, se va a hacer más. Entonces, en vez de restar, lo que va a hacer es sumar. Por lo tanto, aquí lo sumo. Más 950,000. 813,625. Ese es el valor del BAN. ¿Cómo interpreto estos resultados? ¿Alguien quiere interpretarlo? A ver. Diego Porras. Sí, listen. ¿Cómo podría interpretar ese resultado? De 813,625. Que luego de haber cubierto todas las inversiones, nuestro proyecto tiene una utilidad de 813,625. ¿Ya? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero o complementar? ¿Están ahí o se han dormido? Yo estoy aquí, ingeniero, pero me da miedo responder. ¿Por qué me da miedo?
Su micrófono no le va a picar. No tiene virus, hablen nomás. ¿Mm? Raquel. No quieren hablar porque se está grabando, ¿no? Y les va a Más escuchar, o menos. va a escuchar su voz todos los... bueno, por ahí su novio entra, ¿no? A la página de YouTube y lo ve sus preguntas y su respuesta. Bien, a ver. El proyecto me está generando recursos adicionales de $813,625 en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial, los costos y gastos, y más el costo de oportunidad de 16.50%. Después de haber cubierto todas esas tres cosas, todavía el proyecto me genera riqueza de 813,625 para los dueños en términos de hoy. ¿Correcto? Ahora sí, según el criterio de decisión del BAN, ¿este proyecto debería aceptar o debería rechazar? Debería aceptarse ¿Por qué? porque es mayor a... O sea, si es mayor a 1 o a 0, ya es un proyecto que tiene rentabilidad. La regla de decisión del BAN dice, si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el BAN es igual a 0, es indiferente, aceptas o rechazas. Eso depende del decisor, del inversionista, porque justamente ahí hace que estás cubriendo tu inversión, los costos y gastos, más tu costo, pero justamente eso es lo que estás cubriendo. O sea, no hay recurso adicional. Y si el BAN en este caso es menor, si el BAN es menor a 0, rechazamos el proyecto. No es viable financieramente. ¿Correcto? Entonces, se salió con... entonces, aquí tenemos un BAN mayor a 0 positivo. Por lo tanto, el proyecto se acepta. ¿Correcto? Esa es la primera técnica. Vamos con la segunda técnica. La tasa interna de retorno. Primero, ¿qué me mide la tasa interna de retorno? Está en pausa la grabación, así que pueden hablar. El rendimiento ¿El rendimiento de qué? de la del Hablen, hablen. Está en pausa la grabación, no se va a grabar. Mide la rentabilidad de la inversión. Nos mide la rentabilidad que me está generando el proyecto. proyecto. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos? Con una función TIR. Y nos dice valores. Entonces, los valores son los flujos. Cuando calculamos la tasa interna de retorno, la TIR, tenemos que incluir el flujo de la inversión inicial, es decir, el flujo del año 0. Entonces, desde el año 0 hasta el año 5, ¿no? Entonces, tienen que revisar los materiales nuevamente, ¿no? Tienen una mente muy frágil, se olvidan muy rápido. 37%. ¿Cómo interpreto ahora ese 37%? Fíjense que el cálculo es fácil. No hay dónde aparece en el cálculo. Ahora, si les pido manualmente, ahí sí es un lío, ¿no? Sí. Pero con el Excel financiero no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo interpreto esos 37%? Uy, mi pendejo. ¿Cómo interpretamos? Que se acepte el proyecto porque ellos exigen, los inversores, un 30% de rentabilidad, Ya. tasa mínima, entonces aquí da un 37%.
La rentabilidad que me está generando el proyecto es del 37%. Y la regla de decisión dice de la TIR, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Si es igual, es indiferente. Si es menor a 0, se rechaza. En este caso es mayor que la tasa de descuento, es 37. ¿Cuánto es la tasa de descuento? Es decir, rendimiento mínimo. 16.50. Entonces, aceptamos el proyecto. Por eso dice se acepta, ¿no? Entonces, fíjate, aquí está lo mismo con la función lógica, ¿no? Si la TIR es mayor o igual a la tasa de descuento, ahora aquí estamos analizando el flujo de caja del accionista, 16.50. Se acepta el proyecto. Caso contrario, se rechaza el proyecto. Ahí está. ¿Vamos bien? Ahora, la otra técnica que tenemos que calcular es la tasa de interna de retorno modificada. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la TIR normal y la TIR modificada? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Son lo mismo? Busquen sus apuntes. Nadie le va a ver, está en su casa. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Es más exacto el TIR M. Es más exacto. A ver, anótense, no se olviden. Por ahí se me ocurre preguntarle cuál es la diferencia en la TIR y la TIR M en su examen. Tienen que leer los materiales que se les ha proporcionado, tienen que volver a revisar los materiales que han visto, ahí también están todo explicado, ¿no? Las primeras partes. Tienen que guardar en su disco duro todo lo que sirve, y lo que no sirve, eso tienen que eliminarlo, llenarlo de virus y lo escanean, que se vaya todo. Pero lo que les sirva, tienen que guardarlo en su disco duro, ¿correcto? A ver, la TIR modificada me corrige algunos supuestos que erróneamente asume la TIR. Por ejemplo, un supuesto que erróneamente asume la TIR es que estos flujos se los reinvierte y la TIR me dice que estos flujos se los reinvierte, pero por estos flujos reinvertidos exigen una tasa del 37%. Ahora mi pregunta es, ¿los inversionistas están exigiendo un rendimiento del 37%? ¿O cuánto están exigiendo los inversionistas? $16 punto algo. 16. Entonces, ese es un supuesto erróneo que asume la TIR. Entonces, los flujos que se reinvierten dicen que exigimos un rendimiento del 37%. No, sino que los ingresos están exigiendo 16, no 37%. ¿Correcto? Ahora, el otro supuesto que corrige, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera un flujo en uno de los periodos negativo? Por ejemplo, lo voy a poner aquí negativo. Entonces, resulta que en el periodo 3 o en el año 3 tengo un flujo negativo. ¿Qué significa ese flujo negativo? Que tengo más salidas de efectivo que entradas. ¿Y cómo solucionamos eso? ¿Qué tengo que hacer cuando en un periodo tengo más salidas de efectivo que entradas? ¿Qué hacen ustedes cuando se gastan más de lo que tienen? Por ejemplo, imaginemos que hoy se lo terminaron todo su dinero. ¿Qué hacen para sobrevivir mañana? ¿Mm? Si se quedó cero, digamos, prestarse. Y si es que tiene poco, ir ahorrando. En este caso, no tienen nada. Pero ahora, en este caso específico, se gastaron más de lo que tenían. ¿Cómo cubren este déficit de efectivo?
¿Qué hacen ustedes cuando les falta dinero? ¿Asaltan un banco? Se va por otro préstamo, yo creo, le dicen. Asaltan a sus padres, ¿no? A la billetera de sus padres, de su madre, a de su hermano, ¿no? En este caso, para poder cubrir este déficit de efectivo que tiene la empresa, busca una alternativa de financiamiento. Obviamente, primero busca el interno, después se va al externo, ¿correcto? Pero no voy a entrar a ese detalle. Pero imaginemos que el banco, para poder cubrir este flujo negativo, va al banco y solicita un financiamiento para poder cubrir. Y la TIR me dice, ese financiamiento que usted necesita en el periodo 3, lo va a conseguir, en este caso, al 27%. ¿Es correcto eso? Eso me dice la TIR. La TIR me dice, si usted va a conseguir financiamiento en el año 3 que va a necesitar, lo va a conseguir a esta tasa 27%. Eso no es correcto eso. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿O qué tasa le está cobrando el banco? El 9% no está cobrando el banco, le dicen. 9%. ¿Correcto? Entonces, ese es el otro error que asume la TIR. Entonces, la tasa de financiamiento en este caso es 9%. O puede ser otra tasa. Esto es de inversión. Pero para capital de trabajo puede ser otra tasa un poquito más, pero no el 27%. ¿Correcto? Imaginemos que llega al 12 máximo, ¿no? Pero no eso. Entonces, esos supuestos que erróneamente asume la TIR, me corrige la TIR modificada. Entonces, por eso es que calculo la TIR M. Entonces, la TIR M me dice, tengo que alimentar los flujos. Los flujos, no olvidemos, es desde el año 0 hasta el año 5. Punto y coma. Ahora me está preguntando, si en alguno de los periodos vas a necesitar financiamiento, ¿cuál va a ser la tasa de financiamiento? En este caso, la única tasa que tengo es 9%. Entonces, agrego el 9%. Luego, punto y coma, me pide la tasa de inversión. Estos flujos que se reinvierte, ¿cuál es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas? 16%. Entonces, ahora sí, le doy Enter y me da una rentabilidad del 32%. Entonces, fíjense, la rentabilidad que me genera el proyecto no había sido 37, sino que había sido 32%. La otra técnica o método de evaluación es el índice de rentabilidad. ¿Cómo calculamos el índice de rentabilidad? El índice de rentabilidad me relaciona el valor presente de los flujos con la inversión inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descontar estos flujos, traerlos al día de hoy, ¿no es cierto? Traerlos al día de hoy. ¿Y cómo los actualizo? El BNA, que es, ¿cuánto? La tasa. 16.50%. Punto y coma. Valor 1. ¿Qué flujos quiero actualizar a esta tasa? Desde el año 1 hasta el año 5. El valor presente de los flujos futuros que me genera el proyecto lo tengo que dividir entre ¿quién? Entre la inversión inicial. Pero la inversión inicial aquí está negativo, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es sacarlo el valor absoluto a la inversión inicial para que se vuelva positivo. Entonces digo absoluto de 950,000. Entonces esto va a ser igual a 2. 1,9. Ahora, ¿cómo interpreto este 1,9? Buenas noches a todos. Queridos amigos. ¿Cómo interpreto este 1,9? Y junto con los demás. Raquel, ¿dónde está Raquel? ¿Ya volvió Raquel? Sí, dicen. ¿Cómo interpreta el resultado?
Abren el resultado de la IR, Sí, del índice de rentabilidad. que por cada dólar que se invierte se recupera o se genera un flujo de 1,9 dólares. Y ¿por qué no participa si usted sabe? Es que estoy en la cocina y están hablando. Bien. Entonces dice, por cada dólar invertido en el proyecto, esto me genera $1,90. Es decir, yo invierto 1 y el proyecto me genera de retorno $1,90. ¿Cuál es el criterio de decisión del índice de rentabilidad? ¿Cuándo acepto y cuándo rechazo? ¿Cuándo acepto y cuándo rechazo? Cuando es mayor a 0, dice. Mayor a O 0, igual que el mayor banco. a 1. Mayor a 1. La regla de decisión del índice rentable dice, si es mayor a 1, se acepta el proyecto. Si es igual a 1, le es indiferente. Y si es menor a 1, se rechaza el proyecto. En este caso es mayor, menor, igual. Es mayor a 1, Mayor a 1. Por lo tanto, se acepta. Entonces ahí está, ¿no? Mayor a 1 se acepta. Entonces, mediante el BAN, aceptamos el proyecto. Mediante la TIR, y el índice rentable también. Las 4 técnicas o métodos de evaluación nos dicen que el proyecto es viable financieramente. Ahora voy a agregar otras 2 técnicas más, que es el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, me voy a preguntar, ¿en cuántos años recupero mi inversión de 950,000? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿cómo calculo eso? Lo primero que voy a calcular es el flujo de caja acumulado. A ver, en el primer año, de los 950,000, que es mi inversión inicial, ¿cuánto estoy recuperando en el año 1? 161,000. Entonces, era 950,000 mi flujo inicial, más lo que ya he recuperado en el año 1, me falta por recuperar ¿cuánto? 788,891. Mi flujo acumulado para el año 2. El flujo acumulado anterior más el flujo que me genera o que se genera en el periodo 2, en el año 2. Faltaban por recuperar 788,000. En el año 2 estoy recuperando 221,000. Ahora, ¿cuánto me falta por recuperar? 567,085 dólares. No sé si estamos trabajando en dólares o en bolivianos. En dólares, ¿no? Ahí estoy a confundir. Dólares. ¿En dólares? A ver, vamos a ir a nuestro caso y ya estoy. Ahí, no, estos son los índices. Después vamos a ver nuestro índice, por dónde ya vamos. A ver, vamos a ver. Está expresado todo en bolivianos. Todo en bolivianos. Entonces, esto está expresado en bolivianos. Ahí está en bis. Esto está en bolivianos. Esto también está en bolivianos. Ahora sí. Entonces, el flujo acumulado para el año 3 va a ser 567,000 más 323. Y eso puedo replicar la operación hasta la derecha, es decir, hasta el año 5. Entonces, fíjense, ahí a simple vista, ¿en cuántos años estoy recuperando mi inversión? En 3 años, 3 años y medio por ahí. Entre el año 3 y el año 4. ¿Vamos? Entre el año 3 y el año 4. Entonces, para hacer el cálculo exacto, va a ser lo siguiente. El periodo de recuperación de la inversión, va a ser igual. El PRI va a ser igual el flujo de caja acumulado, antes de la recuperación, más, a ver, estoy mal aquí.
Ya me agarró el virus ya. Pero iba a ser igual. El número de flujos negativos. Número de flujos negativos más el flujo de caja acumulado antes de la recuperación dividido entre el flujo de caja del año siguiente. Ahí está. Entonces, siguiendo la ecuación, nos dice número de flujos de caja negativos. ¿Cuántos flujos de caja negativos tengo acumulados? 3. 3. Entonces lo voy a colocar manualmente 3. Se puede hacer con la función contar también, no hay problema. Pero lo voy a poner, para no complicarnos, manualmente 3. Entonces tengo 3 flujos acumulados negativos. Luego me dice más. ¿Más quién? El flujo de caja acumulado antes de la recuperación. Entonces digo, ¿cuánto es el flujo de caja acumulado antes de la recuperación? 243.568. Esto es negativo. Entonces, para que se vuelva positivo, lo que voy a hacer es sacar el valor absoluto. El valor absoluto hace que el valor negativo se vuelva en positivo. Entonces, esto de acá, valor absoluto. O si ustedes quieren, lo pueden multiplicar por un -1. No hay problema. Menos por menos va a ser más. Ese flujo de caja acumulado antes de la recuperación lo tengo que dividir ¿entre quién? Entre el flujo de caja del año siguiente. En el flujo de caja del año siguiente es 445.322, que es del año 4. Es decir, en castellano, de estos 445.822, que es el flujo que me genera en el periodo 4 o año 4, necesito recuperar 243. Y le doy cierre paréntesis porque he abierto uno aquí al inicio y le doy enter. Ahí está. Es decir, mi proyecto se recupera en 3.5 años. Alguien dijo su compañero en 3.5. Estaba entre 3 y 4. Entonces, más o menos en 3.5 años. ¿Cómo lo podemos calcular con fecha exacta? Es decir, vamos a hacer, a ver. Aquí lo vamos a hacer. 3.5, lo voy a restar los 3 años y me va a quedar 0.5 años. ¿El año cuántos meses tiene? 18. 12 meses. ¿Seguro? 12. Entonces sale 6.55 meses, es decir, 6.56 meses. A estos 6.56 meses lo resto los 6 meses y voy a tener 0.56 meses. 0.56 meses. ¿Y los meses cuántos días tienen? Comercial. 30. 30. Entonces lo multiplico por 30. Ahí está. Es decir, este proyecto se recupera en 3 años, 6 meses y 17 días, para ser exactos, si ustedes quieren. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mi proyecto se recupera en 3 años y medio, es decir, 3 años, 6 meses y 17 días. Ahora, cada una de estas técnicas de evaluación tienen sus ventajas y desventajas. Y una de las desventajas del periodo de recuperación de la inversión es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Aquí lo que me está diciendo esta técnica de evaluación me dice que el dinero de hoy es lo mismo el dinero que yo si tuviera de aquí a un año. Entonces yo les pregunto, el dinero de hoy, imaginemos que ustedes son aduladas de sus abuelitas. Son aduladas de sus abuelitas y su abuelita le dice, mire hijita, yo te tengo $200,000 guardados para ti. Te tengo $200,000. Y tu abuelita te pregunta, ¿esos $200,000 quieres que te lo dé hoy? ¿O quieres que te lo dé de aquí a un año? Ustedes tienen la decisión en sus manos. ¿Qué le dicen sus abuelitas? Su abuelita les pregunta, yo tengo un dinero para usted guardado $200,000 porque usted es mi nieta preferida. Te tengo $200,000. Y te pregunta, ¿te lo doy hoy o prefieres que te lo dé de aquí a un año?
¿Qué Hoy dicen le digo ustedes? yo. ¿Por qué? Para invertirla. Para invertirla. A ver, lo primero que tendría que preguntarme, ¿los 200.000 de hoy son iguales a los 200.000 de aquí a un año? No le dicen porque va variando por la tasa de inflación, algo así. Ya, imaginemos que la tasa de inflación es 0. Vamos a imaginar que la tasa de inflación es 0. Ahora les vuelvo a preguntar. ¿Serán iguales? Asumiendo que la tasa de inflación va a ser 0. ¿Quién prefiere recibir hoy y quién prefiere recibir de aquí a un año? Yo digo hoy. Usted dice hoy. ¿Quién dice lo contrario? Estos 200.000 no son iguales al cabo de un año. ¿Por qué? Por el factor tiempo. La variable tiempo es fundamental aquí, no son iguales. Por eso se llama valor del dinero en el tiempo. Y después, si usted quiere, inclúyelo todos los riesgos que hay y por haberes. ¿Sí? Le puede mandar tasa de inflación y todo demás variables. Pero el principal es el tiempo. Alguien decía a su compañera, yo prefiero hoy, lo que puedo hacer estos 200.000, invertir. Y al cabo de un año voy a tener mis 200.000 más algo. Y eso se llama intereses o lo puede llamar rendimiento, como usted quiera. Entonces, imaginemos que ese algo es un rendimiento, una rentabilidad, entonces va a tener por ahí una rentabilidad de 50.000 más 50.000. Entonces va a tener en total 50.000. 50.000. Entonces fíjese que ese dinero de hoy lo puede invertir y al cabo de un año va a tener los 200.000 más un rendimiento. En este caso su rendimiento fue 50.000, 250.000. ¿Correcto? Como también de aquí a un año podría ser 180.000, ¿no? Imaginemos que les fue mal en el negocio. Sí. Y se puede convertir en 180.000, mal negocio. Pero fíjense, no son iguales. ¿Correcto? No son iguales. Entonces, la principal desventaja que asume el periodo de recuperación de la inversión es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Lo que me está diciendo aquí, estos 2.178.785 que se encuentran de aquí a 5 años, es lo mismo al día de hoy. Y eso no es así. Porque no están en los mismos periodos de tiempo. Se encuentra dentro de 5 años. Al día de hoy debe ser menos. Entonces, corrigiendo esa desventaja que asume el periodo de recuperación de la inversión, ahora vamos a calcular el periodo de la recuperación de la inversión descontado, es decir, tomando en cuenta ahora el valor del dinero en el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es estos flujos, porque mis evaluaciones lo estoy haciendo al día de hoy, ¿no? Como mis evaluaciones las hago al día de hoy, yo no puedo tomar en cuenta los flujos de caja futuros sin descontarlos. Los tengo que traer al día de hoy para hacer la evaluación. Entonces, ahora lo que voy a hacer es descontarlos estos flujos al día de hoy, traerlos al día de hoy. Estos 950.000 ya está en el día de hoy, no tengo nada que hacer. Estos 161.109 está de aquí a un año y lo tengo que traer al día de hoy. ¿Cómo los traigo? Los actualizo. ¿Cómo lo voy a actualizar? Con la tasa de descuento, que en este caso es 16.50%. Entonces digo, a ver, si este flujo dentro de un año es de 161.000, mi pregunta es ¿cuánto vale hoy?
Si sabiendo que la tasa de descuento es del 16.50%. Entonces digo, igual. El flujo que se encuentra dentro de un año dividido entre el factor financiero. El factor financiero es 1 más la tasa de descuento. La tasa de descuento es 16.50%. Inmovilizo esto y le damos cerrar paréntesis. Y lo voy a elevar a un periodo. ¿En qué periodo se encuentra ese flujo de caja? Periodo 1. Periodo 1. Entonces, lo elevo al periodo 1. Ahí está. Y le doy Enter y ya está. Fíjense. A ver. No, ¿qué estoy haciendo aquí? Era los 161,000. ¿Correcto? 138,290. El flujo de aquí un año que vale 161,000, hoy es de 138,291. Esa operación lo puedo replicar hacia la derecha. Los 221,000 hoy valen 163,000 y así sucesivamente. Y ya está. Fíjense, los 2 millones que eran de aquí a 2 años, hoy día valen 1,015,278. Entonces, fíjense que el valor del dinero en el tiempo me dice que el dinero de hoy no es lo mismo al dinero de aquí a un periodo. ¿Correcto? Una vez que ya desconté los flujos de caja, ahora lo único que tengo que hacer es calcular nuevamente el flujo de caja descontado acumulado. Lo mismo que hice aquí arriba. Entonces digo, en el periodo 1 tengo un flujo positivo de 138,000 y mi inversión de 950,000. Es decir, en el periodo 1 recupero mi inversión 138,000. Me falta por recuperar 811,709. Entonces, flujo de caja acumulado anterior más el flujo del periodo. Y a la derecha. Pregunta ahora, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿en cuántos años se recupera la inversión? Aproximadamente 4 años y algo. Más o menos. Aproximadamente 4 años. Entre el año 4 y año 5. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos la anterior. ¿Cuántos flujos acumulados descontados negativos hay? 3. 3, a ver. 4. 4. 4. Más, ya se borró la ecuación, era más el flujo acumulado negativo antes de la recuperación, pero como está con negativo, lo saco el valor absoluto para que se vuelva positivo. 201,653. Ese flujo de caja acumulado antes de la recuperación dividido entre el flujo del año siguiente. 1,015,278. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Es decir, se recupera la inversión ¿en cuántos años? En 4.2 años. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? El Zoom. Lo vamos a guardar porque siempre puede pasar algo, ¿no? Siempre cuando están haciendo su evaluación, sus casos prácticos, guarden cada 5 minutos. Por ahí sus sobrinitos, sus hermanitos les patea el cable y está chao el proyecto de 3 horas de trabajo. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? A ver. ¿Ya? ¿Tienen derrame cerebral o todavía? Todavía, no tan vigentes todavía. Sí, le dicen, pero yo tenía dudas respecto al práctico, pero está todo claro. Después vamos a entrar al práctico, no se preocupen. Sí, pero después está todo bien. Vamos a ir al enunciado y vamos a ir. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos elaborado nuestra estructura de inversión y financiamiento, nuestro cuadro de amortización, hemos proyectado la demanda y la oferta y la demanda insatisfecha para los 5 años, hemos elaborado nuestro cuadro de producción, ingresos, hemos elaborado nuestro presupuesto de costos y gastos, presupuesto de presión de activos fijos y amortización de la inversión diferida. Esto lo hemos dejado pendiente por ahora. Tenemos nuestro estado de resultado, tenemos nuestro flujo de caja con y sin financiamiento, tenemos la tasa de descuento y tenemos, ya hemos calculado las técnicas de evaluación. Ahora dice,
De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es su conclusión sobre la viabilidad financiera del proyecto de inversión? Si en caso lo fuera financieramente, ¿cómo le conviene trabajar a la empresa con o sin financiamiento? No hemos hecho todavía ese análisis. Esta última partecita nos faltaría. Ahora, entonces, y nos falta la otra parte, ¿no? Que es lo fundamental también que vamos a entrar enseguida. A ver, hasta aquí. Con todas estas técnicas o métodos de evaluación de proyectos que hemos determinado, ¿el proyecto se debería aceptar o se debería rechazar? ¿Cómo concluyen ustedes? Ustedes son el director ejecutivo de llevar adelante este proyecto. ¿Qué decisión toman ustedes viendo estos resultados? Se acepta, le dicen. Aceptamos el proyecto. ¿Por qué aceptamos el proyecto? Es un proyecto viable, ya que basándonos tanto en el BAN, se recupera, se generan unas ganancias a partir de unos ingresos de 813,000 y la tasa interna de retorno es mayor, digamos, a la que uno requiere, es de unos 37%. Ya. En conclusión, calculando todas estas técnicas de evaluación de inversiones, es decir, nuestro proyecto es viable financieramente. O sea, por donde lo veamos, este proyecto es rentable. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Por ahora, según estos números, si estos fueran las variables de entrada, si todo esto mantiene tal cual está, mi proyecto es viable financieramente. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, este flujo de caja y esta evaluación está hecho con financiamiento, ¿no es cierto? Con financiamiento. Ahora me falta analizar sin financiamiento. ¿Qué pasa si yo quiero llevar a cabo mi proyecto, pero simplemente con capital propio? Es decir, no quiero prestarme dinero, quiero trabajar con mi plata propia. Entonces me falta esa evaluación que lo vamos a hacer ahorita mismo. Pero antes, ¿recuerdan que teníamos 3 sistemas de amortización? ¿Con cuál estamos trabajando? Con francés. Fíjense que con el sistema francés, aquí vamos a hacerlo, sistema francés. Vamos a hacer un cuadro de resumen. Francés, alemán y americano. Y vamos a traer el BAN. A ver, el BAN con el sistema francés estamos trabajando ahorita. ¿Cuánto es el BAN? Ahí está. Es de 813,625. Ahora, ¿qué pasaría si el endeudamiento bancario me presto con un sistema de amortización alemán? Es decir, voy a saldar mi deuda, pero no bajo el sistema francés, no con cuota fija, sino con una cuota variable. Entonces digo aquí, ahora quiero con el sistema alemán, ¿qué va a pasar con mi proyecto? Entonces ya fíjense, ya le he elegido la opción alemán y me voy a mi flujo y me hago la pregunta. Tengo un BAN de 810,064. Si yo tuviera que elegir entre esas dos opciones de financiamiento, sistema francés o alemán, ¿cuál elijo? Y ahí tienen los resultados en sus manos. ¿Cuál elegimos? El sistema alemán se ve porque se paga menos. A ver. Primero, a ver. Este BAN es el pago que yo tengo. El francés, porque genera mayor... No, se me equivoqué. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Recibir 810,000 o 813,000? El francés, 813,000. 813,000. 813,000. Fíjense que me conviene trabajar
el endeudamiento o amortizar mi deuda por el sistema francés y no el alemán, porque con el sistema francés yo tengo un mejor resultado que con el alemán. A pesar que yo tengo que pagar más intereses, fíjense, en el sistema francés yo pagaba intereses de 333.991 y en el alemán 315.000. Es decir, tengo que pagar $15.000 más de interés en el sistema francés. Pero a pesar de eso, yo tengo un mejor resultado con el sistema francés. A pesar de que yo tengo que pagar más intereses por mi deuda. ¿Y eso por qué? Por el valor del dinero en el tiempo. ¿Correcto? Ahora veamos el americano. En el americano yo terminaba pagando, fíjense, 526.500 bolivianos de intereses por mi préstamo, que es muchísimo más que 333, que 315. ¿Y qué pasa si yo elijo trabajar con el sistema americano? ¿Qué pasó con mi flujo? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. Elijan un método. ¿Con cuál método quieren trabajar? Trabajarían en su proyecto. En este caso conviene más el americano. Fíjense, el sistema americano hace que yo tenga mejores resultados. Tengo un mejor BAN. 848 es mejor que 810, es mejor que 813. Fíjense que, y a pesar que yo pago más intereses. Y eso es por el valor del dinero. Recuerdan que cuando estuvimos haciendo el financiamiento, les decía, ¿no? Para poder tomar una decisión de con qué sistema trabajar, va a depender el destino del financiamiento, el destino de los recursos que ustedes van a recibir. En este caso, estos recursos que estamos recibiendo de financiamiento es destinado a inversión y las inversiones generan rendimiento. Entonces, con esos rendimientos usted puede cumplir sin ningún problema los compromisos que tiene. Como usted no paga, por ejemplo, en el año 1 capital, o sea, la deuda no paga, simplemente va pagando intereses, todo ese dinero que usted no paga, lo que hace es a reinvertir en el negocio y a generar mayor rendimiento. Además, no es lo mismo de pagar 1.170.000 de aquí a 5 años que pagar en cuotas desde el año 1 hasta el año 4, por el valor del dinero en el tiempo, que lo hemos visto en esta parte de aquí. ¿Correcto? Entonces, por esas dos razones, en el caso del proyecto me convendría financiarme bajo el sistema americano. Es decir, simplemente pagar toda mi deuda en el último año, al vencimiento, y simplemente pagar intereses en todos los periodos antes del vencimiento. ¿Correcto? Pero el más utilizado en el sistema bancario es el francés o el alemán. Generalmente el americano es simplemente para los sectores agropecuarios o para amortizar bonos o para, exactamente, para financiar bonos. Cuando nosotros queremos, los bonos tienen una amortización del sistema americano, pero eso no significa que el banco no utiliza, pues lo utiliza para el sector agropecuario generalmente, o también en algunos casos para tipos de proyectos. Pero los más utilizados son francés y alemán, ¿correcto? Si yo tendría que elegir entre los tres, elijo americano, trabajar con el americano. Pero si tengo la opción de elegir entre francés y alemán, elijo el sistema francés. ¿Vamos bien? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien, ahora sí. El proyecto se acepta, el proyecto es viable financieramente, pero nuestra deuda debemos pagar por el sistema americano. Ahora, la otra consulta que nos hacía el caso era, ¿qué va a pasar si yo trabajo 100% con capital propio? Es decir, voy a financiar toda mi inversión con capital propio. Entonces, ¿cuál va a ser los resultados que voy a obtener? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? ¿Cuánto tiempo hemos demorado para hacer toda esta última hoja, flujo de caja? Desde aquí hasta aquí. 2 clases. Ahora, para elaborar otro flujo de caja, es decir, quiero elaborar un flujo de caja sin financiamiento, tendría que hacer otras 2 clases.
Pero para que no podamos hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le van a dar clic derecho a la hoja donde dice flujo de caja con financiamiento, clic derecho. Van a elegir la opción mover o copiar, crear una copia y mover al final. Y le van a dar a aceptar. Lo que va a hacer es copiar tal cual está esa hoja con todas las fórmulas vinculadas. No es lo mismo que usted haga control C y control B. Ahí te va a pegar, pero sin las fórmulas, no va a estar vinculadas todas. ¿Correcto? Entonces, la mejor manera de copiar y pegar es creando una copia de todo el libro. Entonces, fíjese, ya creó la copia del libro, pero de la hoja. Ahora esto lo voy a llamar flujo de caja sin financiamiento. Sin financiamiento. Esto es flujo de caja con financiamiento. ¿Ok? Ahora, si es un flujo de caja sin financiamiento, entonces esto se va a llamar flujo de caja sin financiamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? No va a haber endeudamiento bancario, no va a haber uso del capital ajeno, por lo tanto no va a haber flujo de financiamiento. Entonces mi flujo de caja va a estar simplemente compuesto por flujo de inversión, flujo operativo y valor terminal. Y el flujo de caja financiero ya no va a ser financiero, porque no hay financiamiento. Se va a llamar flujo de caja económico ahora. Ahora sí, entonces voy a quitar todo lo que tiene que ver en mi flujo del tema de financiamiento. Primero voy a mi estado de resultado. ¿Qué cuenta tengo que quitar de aquí? Que el endeudamiento bancario me genere en el estado de resultado. ¿Qué cuenta genera en el estado de resultado la deuda bancaria? ¿Los ingresos tienen que ver algo con financiamiento? No. ¿Costo variable? No. Los costos de operación, ninguno de ellos no tiene nada que ver con financiamiento. Depreciación tampoco. Amortización no. ¿Y los intereses? ¿Tiene que ver con financiamiento los intereses? ¿Sí o no? Sí, No, A ver, ¿por qué yo pago intereses? por el financiamiento y como este es sin financiamiento y con Entonces, plata como propia no paga interés. entonces, no voy a pagar interés. Entonces, lo que hago es eliminar esta fila. Como voy a trabajar 100% con capital propio, no tengo por qué pagar intereses, porque no me presté dinero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es eliminar esto. Entonces, lo que voy a eliminar es también la utilidad operativa. Elimino la fila de utilidad operativa y los intereses. Entonces, digo eliminar y ya está. Lo que voy a hacer es corregir lo que me hizo la operación. Entonces, me está diciendo utilidad de impuestos, me está diciendo estás sumando una fila que eliminaste, por eso me sale errores. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente sumar desde evita menos depresión y menos amortización. Y ya está. Ya lo corregí el error. ¿Listo? ¿Qué más? Intereses después de impuestos no va a haber, porque no hay financiamiento, no hay nada de intereses. Luego elimino todo lo que es el flujo de financiamiento. Ingreso de capital no va a haber, no va a entrar dinero por motivo de préstamo en el año 0. Entonces se elimina. Pago de capital. Si no me presté dinero, no tengo nada que pagar. Tampoco intereses y no va a haber flujo de financiamiento. Entonces elimino todas esas 4 columnas. Y ya está. Entonces salió sin número. Alguien dijo sin querer eliminé y ya está. Pero corrijo la operación. Ahora simplemente mi flujo va a estar compuesto por flujo de inversión, ¿no ve? Flujo operativo, ya está flujo operativo, más el valor terminal. El valor terminal pero ya está incluido en el flujo de inversión, así que elimino el flujo de financiamiento que estaba sumando anteriormente. Entonces, corrijo esa suma y ya está. Yo invierto 2.120.000 en el negocio. ¿Listo? Ya está corregido. Ahora sí, no se llama flujo de caja financiero. ¿Qué se llama? Flujo de caja económico. Ya está. Ahora quiero evaluar mi proyecto sin financiamiento y tengo un flujo de caja sin financiamiento. ¿Qué tasa de descuento utilizo para calcular el BAN? ¿El 16, el 9 o el 11? ¿Qué me dice aquí? Quiero evaluar sin financiamiento.
El 11.12%. Y tengo un flujo de caja sin financiamiento. ¿Qué tasa utilizo? ¿Mm? Quiero evaluar sin financiamiento. Tengo un flujo de caja sin financiamiento. ¿Qué tasa utilizo? El costo de capital WACC. Mismo, el costo de capital propio. ¿Cuándo van a utilizar el WACC? El costo promedio ponderal, cuando ustedes están trabajando con un flujo de caja libre. ¿Correcto? Por ahora estamos trabajando con el flujo de caja del accionista y queremos evaluar sin financiamiento. Entonces, 16.50. Entonces está correcto. Ya está agarrando ahí y todo lo demás está. Ya está calculado, fíjense. En 2 minutos ya está calculado nuevamente. Ahora, lo que tengo que hacer es comparar. Ya no voy a comparar esto, voy a comparar BAN con financiamiento. Y aquí vamos a ponerlo sin financiamiento. Ahora voy a comparar esos resultados. Y lo voy a poner TIRMAS aquí. TIR. Esto lo voy a copiar allá con flujo de caja con financiamiento, ya para que tengamos aquí la matriz. Ahí está. Esto no sirve. A ver. El flujo de caja con financiamiento, el BAN con financiamiento, ¿cuánto es? 848.634. ¿Y el sin financiamiento? 735.000. TIR con financiamiento, 44%. Y sin financiamiento, 27%. Pregunta. Ya hemos dicho, la mejor manera de trabajar es con el sistema americano para pagar mis obligaciones que tengo con el banco. Ahora la pregunta es, ¿cómo financio mi inversión? ¿100% con capital propio o me conviene financiarme una parte con capital ajeno? Aquí están los resultados. Díganme ustedes. Conviene con financiamiento, le dicen, pero el resultado del banco con financiamiento es del americano, por si acaso. ¿Ya? Hay que ponerlo en francés. Sí, Lo ponemos en francés, no hay problema. Ya está en francés y ya está. Y ahí están los resultados. Eso es lo bonito cuando usted construye un modelo financiero, ¿no? Cuando todo está vinculado, usted cambia un dato y automáticamente cambia todo, ¿no? Y fíjese, ahora de hecho francés y automáticamente se corrigió todo. Ahora sí. Sigue con financiamiento, conviene. Entonces conviene financiar parte de mi inversión con capital ajeno. ¿Correcto? Porque 813.000 es mejor que 735. Si yo financio mi inversión 100% con capital propio, voy a tener un BAN de 735.000 y un rendimiento del 27%. Y si yo financio mi inversión, una parte con capital ajeno y otra parte con capital propio, voy a tener un BAN de 813.000, que es mejor que 735, y tengo un rendimiento de 37, que es muchísimo mejor que 27%, casi un 10% más. Ahora la pregunta es, ya está bien, conviene trabajar con financiamiento. Ahora, pero ¿por qué hay esa diferencia entre el banco con financiamiento y sin financiamiento? ¿Por qué se da la diferencia? ¿Qué hay tras de esto? ¿Por qué nuestros resultados son mejores con financiamiento, trabajando una parte con capital ajeno? Porque eso es el tema, ¿no? Entenderlo, el por qué. Porque cuando se financia, uno recupera algo, creo que no es impuesto. Ya Vagamente. uno es eso. Uno es eso. El financiamiento bancario o el financiamiento con capital ajeno me genera
un ahorro fiscal, lo que se llama escudo fiscal. Es decir, la carga financiera que me genera la deuda hace que yo pague menos impuestos. Ese es el primer efecto. Si ustedes quieren, revísenlo. Fíjense, el flujo de caja con financiamiento, yo pago unos impuestos de 113,373 con financiamiento. Y si yo me voy a sin financiamiento, ¿cuánto pago de impuestos? 139,000. 113 contra 139,000. Fíjense, ahí está la primera. Ese es uno. ¿Cuál es el otro? La primera es que el endeudamiento o el capital, el financiamiento con capital ajeno hace que yo pague menos impuestos por la carga financiera, por los intereses, porque estos son deducibles de impuestos. Ese es el primer efecto, que la deuda me genera un ahorro fiscal. ¿Cuál es el otro efecto? Que reduce el monto de la inversión. Fíjese, mi flujo de caja con financiamiento, ¿cuánto tengo de inversión inicial? 950,000. Y sin financiamiento, ¿cuánto es? 2,120,000. Ese es el segundo efecto que me genera el apalancamiento. Es decir, el financiamiento con capital ajeno para poder financiar mi inversión. Esos son los dos efectos principales que causa el endeudamiento, el capital ajeno. Uno, que me genera un ahorro fiscal. Segundo, me reduce el tamaño de la inversión. Por esos dos efectos hace que mi banco con financiamiento sea muchísimo mejor que con el sin financiamiento. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, conviene trabajar con capital ajeno. Lo que estoy haciendo aquí es traspasar el riesgo a un tercero, a un banco. ¿Vamos bien? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Lice. Bien. A ver. ¿Están casados? Nelson, Sí. no. Todavía, ¿no? Hay cuera para largo todavía. A ver. Ya tenemos la primera parte. Hasta aquí, ¿cómo podemos concluir? Podemos concluir con que nuestro proyecto es viable financieramente porque tenemos indicadores de generación de valor, rendimientos por encima de la tasa de descuento. ¿Correcto? Mi proyecto es viable financieramente. Pero es viable financieramente con y sin financiamiento. Pero yo tengo que elegir una. En este caso, con financiamiento porque mis resultados son muchísimo mejor que el sin financiamiento. Ahora, este BAN es mayor que cero, es de 813,625, cuando mis variables de entrada son estos de acá. Cuando la cobertura de la demanda es el 30% de la demanda insatisfecha, cuando yo me financio el 60% de mi inversión, cuando el banco me cobra 9% de interés, cuando el precio de mi producto es un boliviano, cuando la tasa de crecimiento de mi precio es 5.10, cuando la tasa de crecimiento de la materia prima y otros es 4%, cuando el incremento salarial es 6%, cuando el costo de la harina es 3.30, cuando el costo de la sal es tanto. O sea, si estos son mis variables de entrada, mi proyecto es viable financieramente, como lo ven aquí. Pero en un mercado dinámico, todo esto puede cambiar, ¿no? Imagínense que ingrese otra competencia al mercado. La cobertura de demanda seguramente ya no va a ser 30, posiblemente sea un 10, un 20. ¿Qué va a pasar si mi cobertura de demanda ya no es un 30%, sino que simplemente es un 10%? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? Fíjense, voy a modificar esos 30, lo voy a colocar 10. Y voy a ver qué va a pasar con mi proyecto. 10%. Le doy Enter y me voy a mi BAN, a mi flujo. ¿Qué pasó? ¿Sigue siendo mi proyecto rentable? ¿Es viable financieramente ahora?
No le dicen porque es negativo. No, No. ya el BAN es negativo. Ya el rendimiento que me genera el proyecto es negativo. Ni siquiera recupera mi costo de oportunidad. Entonces, fíjense, como el mercado es dinámico, cualquiera de estas variables puede cambiar. Puede cambiar. Como en mi proyecto dura 1 año de su implementación, en ese año puede pasar cualquier cosa. Un ejemplo claro. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en el noviembre de 2019, saliendo del problema de los conflictos sociales que hemos tenido por la renuncia de los presidentes y los demás, que ya salió todo eso, se arregló, que iba a llegar este otro problema, que es el tema de la pandemia? ¿Estaba previsto esto? ¿Que iba a ser, que nos iba a afectar tanto? No, para nada no estaba. Entonces, fíjense, este problema que tenemos en este momento ha cambiado la situación de mercado. Han empezado a caer las ventas de las empresas. ¿Correcto? Entonces, pueden cambiar estos datos, estas variables. Entonces, si yo cambio uno de estos datos, va a afectar a mi variable de salida, que es el BAN. Estos son las variables de entrada. Esto 30% viene de allá, lo que lo estoy mostrando. Estos son mis variables. Entonces, cualquiera de estas variables puede cambiar y va a afectar a mi BAN. Ahora, la primera pregunta es, ¿en cuánto afectaría a mi BAN si yo cambio estos resultados en 1% en 2%? Y eso, eso es lo que se llama análisis de sensibilidad. Por ejemplo, análisis de sensibilidad. Por ejemplo, sensibilidad simplemente es lo que ustedes han visto en la materia de microeconomía, elasticidad. Por ejemplo, ustedes en su casa consumen carne de res, ¿correcto? Consumen carne de res. ¿Cómo reaccionan ustedes ante un cambio en el precio de la carne de res? Imaginemos que el precio normal de la carne de res debe ser 30 bolivianos, precio normal. Pero ¿qué pasaría si de uno de repente en el mercado resulta que el precio ahora está en 50 de la carne de res? ¿Cómo reaccionan ustedes ante ese un cambio? Busco un sustituto. Busco un sustituto. Entonces, fíjese, ha afectado directamente a tu consumo de carne. Dejas de consumir carne y te vas a consumir otro producto sustituto. ¿Correcto? Entonces, fíjese, aquí sucede lo mismo. Ante un cambio que pueda suceder en estas variables de entrada, va a afectar a mi variable de salida. Va a afectar, como aquí cambié, por ejemplo, cambié la cobertura de la demanda de 30, lo bajé a 20 y me cambió. 61, salió negativo. Si yo cambio a 25, fíjese, cambió a 380. ¿Cuánto era antes? No recuerdo cuánto era, o 400 creo que era. Entonces, fíjese, cualquier modificación que yo haga va a afectar a mi variable de salida. Ahora la pregunta es, por ejemplo, les decía inicialmente, el precio de la carne de res estaba en 30, ahora resulta que está en 50, usted deja de consumir y se va a consumir en un producto sustituto. Pero hay otras personas que no le va a afectar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, a las personas que son vegetarianos, ¿les afectaría el incremento en los precios de la carne de res? No. No, no. Entonces, hay ciertas variables que no le va a afectar en gran manera al BAN. No le va a afectar en gran manera. Eso es lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el BAN? ¿Qué tan sensible es el BAN ante un cambio que pueda suceder en estas variables de mercado? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, voy a cambiar otra variable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo cambié la cobertura de demanda de 30 al 10%? ¿Qué porcentaje bajé la cobertura de demanda? Por ejemplo, lo bajé al 10%, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo calculo el porcentaje? 10 menos 30 dividido entre 30.
en 67%. Vamos a multiplicar por -1 porque le he hecho a lo largo de la operación. 67%, es decir, la cobertura de demanda he disminuido en 67%, es decir, de 30 he bajado a 10, es decir, la cobertura de demanda ha disminuido en 67%. ¿Cuánto habrá disminuido el BAN? ¿En qué porcentaje habrá disminuido? Un 67%, una variación. No sé, voy a ver eso. A ver, vamos a ver. 813.625 y lo voy a colocar aquí, pero no lo voy a vincular, lo voy a colocar como dato. Entonces, si fuera 10%, fíjense, aquí también lo voy a colocar como dato esto. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto lo voy a copiar como dato. Ahí está, 67%. Ahora le voy a colocar 10. Entonces, fíjense que la cobertura de demanda disminuye en 67%. Ahora voy a consultar el BAN. ¿El BAN en cuánto ha disminuido? El BAN anterior es 813.000. Vamos a poner paréntesis, 813.000 menos el BAN actual dividido entre el BAN anterior. Ahí está, fíjense, una disminución del 67% en la cobertura de demanda hace que el BAN disminuya en un 228%. Eso significa que el BAN es altamente sensible ante un cambio que pueda ocurrir en la cobertura de demanda. ¿Qué significa eso? Que es una variable que hay que tener mucho cuidado. O sea, hacer que esa cobertura de demanda no baje, porque si baja en una pequeña proporción, en un pequeño porcentaje, va a afectar a gran manera a mi variable de salida, que es el BAN. Ese es lo que se llama análisis de sensibilidad. Es decir, identificar aquellas variables que afectan de gran manera a mi variable de BAN. Entonces, fíjense, 67% disminuyó la cobertura de demanda, pero tuvo un efecto del 228% en el BAN. Entonces, esta variable es de cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado de que la cobertura de demanda disminuya. Obviamente, me va a convenir que mi cobertura de demanda aumente, ¿no? Si aumenta, pues no va a tener problema. Mi BAN va a aumentar en mayor proporción. Fíjense qué pasaría si llegaría a ser 40. No, pues voy a tener un BAN de ¿cuánto? De 948.000. Fíjense, subió de 813 a 948.000. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es un análisis de sensibilidad, es decir, ¿cuál de estas variables va a afectar de gran manera a mi BAN? Es decir, voy a identificar las variables de sensibilidad, es decir, ¿para qué variables es sensible el BAN? ¿Correcto? Y para eso yo elegí todas las variables de entrada, fíjense, toditas las variables de entrada. Entonces, seguramente no todas las variables pueden afectar de gran manera al BAN. Por ejemplo, yo puedo, cambiar una de las variables. Voy a ver uno, por ejemplo, el de la sal. Imagino que, no sé, a ver, mantenimiento, costo de insumos. Por ejemplo, aquí tengo las ventas facturadas, son 90%. ¿Qué pasaría si yo factura el 100%? ¿Va a afectar a mi BAN en gran manera? Posiblemente que sí. Fíjense, si las ventas fueran facturadas el 100%, ya no me da el BAN mayor a 0. Ya el proyecto es inviable, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaba era 30 original, ¿no? Ahí está. Entonces, hay variables que no son altamente sensibles para el BAN. Ahora, para eso lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a dar escenarios, lo peor que me pueda suceder, lo que yo espero que suceda y lo mejor que me pueda suceder. ¿Correcto? Entonces, este va a ser nuestro próximo trabajo en la siguiente clase, para no alargar. Y voy a determinar la variable más sensible
que afecta a mi modelo financiero? ¿Cuál de estas variables afecta de gran manera a mi modelo financiero, en este caso al BAN? ¿Correcto? Y lo vamos a hacer con dos herramientas. Lo vamos a hacer con la herramienta Excel, que tiene una opción que se llama tabla de datos. Y vamos a hacerlo con otra herramienta que se llama Crystal Ball. Aquí está. Entonces, con esta herramienta Crystal Ball vamos a también determinar la variable más sensible. Y vamos a elegir simplemente como variables de estudio aquellas variables que afectan de gran manera a mi variable de salida. Porque va a haber variables que es insignificante para el BAN. Por más que cambie, no va a afectar mucho al BAN. O sea, el BAN no va a ser sensible ante un cambio de algunas variables. O sea, no va a afectar. Si usted cambia alguna de estas variables, no va a afectar en gran manera al BAN. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se duplica el costo de mantenimiento? Lo voy a duplicar, por ejemplo, de 500 lo voy a duplicar a 1000. ¿Qué va a suceder? Seguramente no va a tener mucho efecto, fíjense. De 800 tanto bajó a 799. O sea, el efecto es mínimo. No es como el anterior. El anterior decía, bajabas un 67% y tu BAN disminuye un 228%. Tenía un gran efecto. Pero esta otra variable no tiene un gran impacto al BAN. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar ahora. Y lo otro que voy a calcular es lo siguiente. Fíjense, aquí tengo 813.625 de BAN que me dice que es mayor que 0. Cuando yo le aplique una herramienta estadística y quiera calcular la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0, imagínense que yo quiero calcular la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0. Y me diga, la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0 sea un 20%. ¿Y qué significa el otro? La diferencia, ¿qué sería? Estoy diciendo que la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0 es un 20%. Entonces, la diferencia, el 80% es de que la probabilidad no sea el BAN mayor a 0, es decir, sea menor a 0. Entonces, BAN menor a 0. BAN mayor a 0. Ahí está. Entonces, ¿cuál tiene mayor probabilidad de perder o de ganar? Tiene más probabilidad de que sea, de perder, digamos, porque no. O sea, la probabilidad de perder es alta, ¿no? Entonces, fíjese, yo determiné este resultado que digo, mi proyecto es viable. Con este proyecto voy a ganar 813.625 adicional después de cubrir todo lo demás. Y voy a tener un rendimiento del 37%. Ok, genial. El proyecto es viable financieramente. Pero cuando yo haga un análisis estadístico, calcule el riesgo, calcule la probabilidad de que mi proyecto sea un éxito y cuál es la probabilidad de que mi proyecto sea un fracaso, y resulta que al final dice, la probabilidad de éxito de tu proyecto es de un 20%. Por lo tanto, la probabilidad de que tu proyecto sea un fracaso es del 80%. Entonces, fíjese qué tan fundamental es la variable de hacer un análisis de riesgo y un análisis probabilístico a mi proyecto. No basta con realizar un análisis determinístico, porque este resultado es con una variable de entrada, con estas variables de entrada, pero no siempre van a permanecer estas variables. Puede ocasionar un cambio en el mercado y puede cambiar, puede incrementarse mis precios, pueden disminuir mis precios, pueden bajar mi cobertura de demanda, pueden aumentar mi cobertura de demanda, todo puede suceder porque el mercado es dinámico. Por lo tanto, hay que calcular también la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, si aquí me dice que la probabilidad de fracaso es del 80 y de éxito del 20%, pues tendría que hacer unos pequeños ajustes y ver cuáles son esas variables que tienen un mayor impacto en el BAN y tener cuidado con esa variable para que no suceda esto. ¿Correcto? Entonces, no basta con hacer hasta el modelo determinístico, sino que también hay que hacer un modelo probabilístico. Eso va a ser nuestro próximo trabajo en la siguiente clase. ¿Correcto? Preguntas hasta aquí y vamos a calcular el nivel de riesgo que también está asumiendo nuestro proyecto. Lo que han visto en la materia en Finanzas 1, ¿no? Riesgo. Entonces vamos a calcular el riesgo, vamos a calcular la probabilidad de éxito y fracaso de nuestro proyecto. Y vamos a calcular también
las variables que tienen mayor impacto sobre mi van. Y vamos a elegir simplemente esas variables que tienen mayor impacto. No necesitamos analizar todas las variables, porque va a haber variables que no tienen incidencia en el van. O sea, las incidencias son mínimas. O sea, no vale la pena estudiar. Entonces, pero sí debemos estudiar aquellas variables que tengan mayor impacto sobre el van. ¿Correcto? Ese es nuestro próximo trabajo. Y vamos a utilizar varias herramientas, como el Excel y como el Crystal. ¿Estamos? Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a quedar en este caso. Y ahora sí les escucho en sus consultas. Y dejamos de